Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro capítulo más para finalizar la semana. Te traigo una historia muy triste, hermana, que me cuenta no la protagonista de este video, sino la hija de la protagonista de este video. Y mira, ese tipo de historias me dan mucha nostalgia, tristeza platicarlas porque leo, no sé si les pasa, pero yo que leo tantas historias puedo alcanzar a percibir el dolor con el que me escriben las historias, la emoción con la que me escriben, pero sobre todo la nostalgia con la que me escriben. Yo te lo juro que puedo, no sé, ahora que escuches esta historia, puedo alcanzar a percibir cómo la chica que me mandó esta historia ha sufrido bastante por todo esto que su mamá y su papá le han hecho pasar, porque esa es la verdad. Desgraciadamente, mira, los papás no vienen con un manual para aprender a ser los mejores padres, pero sí es importante que se vayan forjando para que le puedan dar una vida digna a sus hijos y no de tantos problemas. Quédate a escuchar esta historia para que si tienes hijos en casa te des cuenta que sí afectan los problemas que tienen como padres, sí afecta lo que tú estás viviendo y sí afecta ver a una mamá triste, sí afecta ver a un papá triste. Entonces es importante que prestemos atención en estas situaciones porque a veces creemos que, ay no, está chiquito, ni se va a dar cuenta, ay no, pues ellos que no se metan, somos adultos, No, la verdad es que desde muy chiquitos los niños se dan cuenta de todo lo que están viviendo en sus casas. Siempre he dicho, y yo sé que no es fácil, el amiga date cuenta, amigo date cuenta, no es fácil decirlo, más bien hacerlo, es fácil decirlo, pero los hijos preferimos papás felices a papás juntos que todo el tiempo están peleando. Entonces, quédate a escuchar esta historia, como ya le hice en el título del video. Mi papá encerró a mi mamá para que no fuera a su titulación. Qué triste, ¿verdad? Qué triste todo esto. Quédate a escuchar la historia porque está bastante triste. Por favor, no olvides darle like a este video aquí en este momento. Dale click, no te cuesta nada, no tardas nada, es gratis. Y déjame un comentario, ya sabes que los comentarios que dejemos hay que dejarlos con mucho respeto para los dueños de las historias. Y pues bueno, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y me sigues en todas mis redes sociales, vamos a comenzar. Esta historia no es mía, es de mi mamá. Y es una historia que desafortunadamente nos sigue afectando actualmente a todos por individual a los miembros de la familia. Esta historia comienza, mira, ahí te va, te voy a contar cómo mis papás se conocieron, desde cuándo y demás, ¿no? Cuando mis papás se conocieron, mi mamá tenía 23 años y mi papá tenía 38. Mi papá era un hombre casado y ya tenía 4 hijos y el más grande tenía 12 años. ¿Cómo se conocen? Mi mamá para ese entonces estaba estudiando, ya iba a terminar su carrera, faltaba su titulación para ser maestra. Ya estaba trabajando en una escuela, pero estaba retirada del pueblo donde vivíamos. Entonces mi papá era taxista y mi papá era el que llevaba todo el tiempo, llevaba y recogía a mi mamá. Por eso es que se conocieron, se volvió como un chofer personal. O sea, él era taxista, mi mamá lo contrataba y pues todos los días la llevaba y la recogía, la llevaba y la recogía. Sin olvidar, hermana, que pues mi papá era casado, ¿ok? No con mi mamá, sino con otra mujer. Pero mira, para este punto mi mamá, pues a mi mamá no le importó eso de que mi papá estuviera casado porque pues, para ese momento mi mamá ya estaba muy enamorada de mi papá. Entonces, cabe señalar que la familia, o sea, la esposa y los hijos de mi papá vivían en otro lado, o sea, en otra ciudad, y mi papá pues vivía en otra ciudad porque se había ido a trabajar, a buscar oportunidades y pues ahí es donde conoce a mi mamá. Entonces a mi mamá pues la verdad no le importó pues, que mi papá estuviera casado porque no vivía con su familia. Mi abuelo, el papá de mi mamá, pues era muy estricto. El papá de mi mamá era muy así como muy recto y no dejaba tener novios a mi mamá, mucho menos que anduviera con mi papá por 2 razones. Primero porque era 15 años mayor que mi mamá y segunda, principalmente, pues porque era casado. Entonces mi abuelito, perdón, pues no le parecía que mi mamá estuviera haciendo eso. Mi abuelo y mi papá pues tuvieron muchísimos problemas, o sea, al grado de agarrarse a golpes los dos porque, hermana, pues era, por un lado, pues mi abuelo porque no quería que mi mamá se echara a perder la vida con mi papá y con mi papá pues para que la dejara en paz, ¿no? Toda la familia le ofreció apoyo a mi mamá para que saliera de esa relación, para que lo dejara, para que pues estuviera bien. Pero, hermana, a sus 24 años mi mamá, ándale que queda embarazada de mi hermano mayor, pues se embaraza de mi papá. Entonces, ¿qué pasó? Que se fueron a vivir juntos cuando mi mamá se embaraza de mi hermano y pues los dos trabajaban, pero
Mi papá era muy controlador, o sea, era demasiado controlador, celoso, posesivo, tóxico. A mi mamá le gustaba ponerse faldas, vestidos para ir a trabajar, cosa que mi papá le empezó a prohibir porque pues estaba celoso, que no quería que nadie más la viera, que porque te vistes así, y empezó a controlarla en absolutamente todo. Fíjate, mi papá estaba tan loco, hermana, que le dijo a mi mamá en el primer embarazo de mi hermano, pues si es niña, significa que sí es mi hija. Pero si tienes niño, pues quién sabe con quién te has de haber metido y acostado para tener un hijo. O sea, qué loco. Así es niña, así es mía. Y si no, no, qué pedo, güey. Pues eso no lo vamos a saber, ¿sabes? No, ni siquiera la mamá lo sabe. Ojalá. Entonces, pues bueno, imagínate. Cuando nace mi hermano, medio lo aceptó, medio lo trataba bien, pero la verdad es que siempre hizo muchas diferencias con mi hermano. Hermana, llegó al grado de que mi mamá no podía platicar, o sea, no podía tener amigos, no podía platicar con nadie, mucho menos con hombres. Y si salían mi papá y mi mamá juntos, mi mamá tenía que ir con la mirada agachada, porque no podía voltear a ver absolutamente a nadie más. Cuando mi mamá tuvo a mi hermano mayor, mi mamá se llevaba a mi hermano al trabajo. Mi mamá, te digo que ya estaba, pues ya nada más le faltaba la titulación y se llegó el día de su titulación, hermana. Ese día no sé por qué discutieron, a lo que me cuenta mi mamá, se pelearon mucho, discutieron, tuvieron una discusión grandísima mis papás y mi papá decidió encerrar a mi mamá en la casa para que no fuera a su titulación. ¿Puedes creer eso, hermana? O sea, qué horror, ¿verdad? Nomás de pensarlo siento horrible por mi mamá porque pues pobrecita, con tanto trabajo sacó su carrera para que el día de la titulación no pudiera ir. La encerró, le cerró ventanas, puertas, todo con llave, todo con seguro. Y mi mamá le habló a mi abuelita, a su mamá, para que fuera a rescatarla, o sea, para que la ayudara a salir para poder ir a la titulación. Y pues fue imposible, fue mucha gente a querer ayudar para abrir, pero fue imposible porque no se pudo abrir. O sea, no sé de qué manera mi papá la encerró, que nadie pudo abrir ninguna chapa. Desde ese día que mi mamá faltó a su titulación, decidió salirse de trabajar porque pues ya eran demasiados problemas con mi papá y dijo, mejor ya me salgo de trabajar. Ya no regresó a trabajar y se dedicó 100% a ser ama de casa. Meses después que nació mi hermano, mi mamá vuelve a quedar embarazada y en esta ocasión queda embarazada de unas gemelitas, ¿no? De 2 niñas. Mi mamá se enfermó del riñón y mi mamá le decía a mi papá como, oye, llévame, es que mira, me siento mal, era temperatura, se ponía muy mal mi mamá. Y mi papá le decía, estás exagerando, ahí tómate una pastilla, yo no te voy a llevar, yo no voy a gastar, y no sé qué. Y hermana, en los chequeos del médico del embarazo, pues el doctor le dijo a mi mamá que las niñas, las gemelitas venían mal, venían pegadas de la espalda debido al descuido que habían tenido pues durante el embarazo. Las niñas nacieron de 7 meses, desafortunadamente nacieron sin vida. Y es que el doctor le dijo a mi mamá que o era la vida de las bebés o era la vida de ella. Y pues decidieron salvar a mi mamá. Ay, hermana, pues mira, meses después vuelve a quedar embarazada mi mamá y ahora en esta ocasión pues queda embarazada de mí. Para este punto pues era un embarazo riesgoso obviamente y es que mi papá no se cuidaba y pues mi mamá no tenía otra opción, no la dejaba cuidarse, entonces pues ni modo. Fue horrible el embarazo que mi mamá vivió conmigo, o sea, del embarazo que cuando yo estaba en su panza, porque mi papá la maltrataba. En una ocasión la tiró de las escaleras estando embarazada de mí. Y mira, yo en este punto me pregunto, ¿por qué mi mamá no lo dejaba? ¿Por qué no lo podía dejar después de tantos años, después de haberle hecho lo que le hizo? Mira, hermana, la verdad es que existen muchos tipos de maltrato, psicológico, emocional, físico, no sé, muchos. El hecho de que no le haya permitido cumplir su sueño de titularse de su carrera, de darla en los embarazos, de ni siquiera velar por ella cuando ella se siente mal. Cuando estaba embarazada de las gemelitas, mi mamá tenía vómito, temperatura, no podía pararse, a mi papá no le importaba nada. Eso no es amor, hermana. Si tú estás viviendo una situación así, déjame decirte que eso no es amor. El amor consta justamente de eso, de tratarse bien y de cuidarse, porque son un equipo y al final del día, si no se cuidan entre ustedes, ¿quién más los va a cuidar? Mi mamá, o sea, pobrecita, imagínatela, que era la única persona que le podía, porque mi papá no la dejaba pedirle ayuda a nadie. O sea, le decía a mi mamá que no le hablara absolutamente a nadie. Mis abuelos le decían a mi mamá, hija, vente para la casa, nosotros te cuidamos a los niños para que trabajes en lo que te gusta, mira, nosotros te apoyamos con dinero, te damos todo, vente para acá. Pero mi mamá no quería, hermana, mi mamá no quería dejar a mi papá, o no podía dejarlo. Cuando yo nací,
las agresiones de mi papá hacia mi mamá ya eran menos frecuentes. No se quitaron por completo, pero eran menos frecuentes. Y cuando nace, porque mi mamá se volvió a embarazar de mi hermano menor, ahí ya mi papá ya no volvió a tocar a mi mamá, ya no la trataba físicamente mal, pero eso sí, la celaba, era posesivo, la controlaba, que es básicamente lo mismo, otro tipo de agresión. Conforme fuimos creciendo, hermana, yo tengo recuerdos muy tristes de mi mamá. Yo tengo recuerdos de cómo mi mamá se la pasaba llorando, cómo mi mamá estaba siempre triste, estaba mal. Fue algo muy feo y es algo muy feo que yo les digo a ustedes como hija, que no hagan que sus hijos vivan esto. Te lo juro que yo sé que todos queremos que crezcan con sus papás juntos, pero es más sano que crezcan sus papás separados y que estén felices a esta situación. Porque yo todos los recuerdos que tengo de mi mamá es verla mal, verla triste. Mi papá por todo hacía problemas. O sea, de verdad se enojaba. ¿Por qué pasó la mosca por el lado derecho y no por el lado izquierdo? ¿Por qué pasó la mosca por acá atrás y no por adelante? O sea, de verdad por cualquier cosa mi papá hacía problemas. Y por eso mi mamá siempre se la pasaba llorando, siempre se la pasaba mal. Mi infancia fue hasta cierto punto normal, a excepción de que yo veía pues todo el tiempo pues, de mi papá hacia mi mamá, discusiones, peleas, problemas. Y ahí yo tenía 11 años, pero ya era consciente de lo que estaba pasando, ¿sabes? Mucha gente cree que a esa edad no te das cuenta de nada, pero te das cuenta de todo. Yo me acuerdo que mi papá le ponía los cuernos a mi mamá, o sea, engañaba a mi mamá con otras, y porque mi mamá nos contaba todo, a mí y a mis hermanos, nos hacía partícipe de todos los problemas, todo nos contaba. Pero yo decía, bueno, pero ¿por qué no lo dejas? Y mi mamá era de la idea de, no, estoy con él por los hijos. Pero realmente nos dimos cuenta que no era por los hijos, era porque realmente ella quería estar ahí. O sea, no era por nosotros, era porque ella quería estar ahí. Fueron como 4 años de peleas todos los días porque mi papá engañaba a mi mamá con una compañera de trabajo. Y la gente todo el tiempo le decía a mi mamá, ay, es que tu esposo te está engañando, ay, es que tu esposo anda con otra. Y todo el tiempo nos enterábamos que mi papá estaba engañando a mi mamá con 1000 mujeres. Ay, hermana, mira, te voy a contar uno de mis momentos más traumáticos que yo viví con mis papás. En una ocasión me acuerdo que se estaban peleando. Mi mamá y mi papá se encerraron en un cuarto, mi papá traía unas tijeras. Mis hermanos y yo escuchábamos los gritos, cómo entre los dos se peleaban, terrible. Ese día, hermana, hasta los vecinos tuvieron que hablar a la policía. Escuchar esas, o sea, tener en tu mente como esos gritos de tu mamá, híjole, no, o sea, no, gente, no hagan eso, no hagan que sus hijos vivan estos procesos tan traumáticos. Mi mamá ya estaba pasando por una depresión muy fuerte, ella tomaba pastillas para dormir y todo el tiempo se la pasaba dormida, pero ella no se tomaba 1 o 2, su intención era tomarse muchas para no despertar. Incluso hasta mi papá una vez se quería aventar de un 3er piso, hermana, imagínate, o sea, vivir todo esto como hijos, esta situación, ay, güey, no, sepárense, o sea, no, esto es tan traumático porque deja secuelas para toda la vida para tus hijos, hermana. Luego dicen, ay, ¿por qué Juanito está tan deprimido? Oye, pues Juanito vivió todos esos traumas, obviamente va a estar deprimido, obviamente va a tener ansiedad, obviamente va a estar así. De verdad me molesta mucho cuando los papás, en lugar de juzgar a sus hijos de, ay, ¿todo te dimos? Sí, bueno, o sea, tu papá me pegó 45 años, pero pues eso no significa que no te hayamos dado estudios, comida. Mejor mierda, mejor no me des nada. Cuando yo cumplí más o menos 14, 15 años, mis papás por fin deciden separarse. Él jamás volvió a hacerse responsable de nosotros, incluso ni de sus hijos con la señora que estaba casado. No era capaz ni de felicitarnos en nuestros cumpleaños, no le importaba absolutamente nada de lo que nosotros hacíamos, decíamos, nos dejó sin dinero, sin comer, la renta de la casa la dejó de pagar, que hasta nos tuvieron que correr. Mi mamá tuvo que buscar un trabajo nuevo y yo, hermana, hacerme cargo de los quehaceres de la casa y de mi hermano menor, porque mi hermano mayor, hermana, no ayudaba en absolutamente nada. Era mi hermano mayor un irresponsable, no nos cuidaba, hacía lo que quería, se destrampó horrible. Y yo, hermana, a una edad tan cortita me empecé a hacer cargo de cosas que ahora sé que no tuve que haber, o sea, que no me correspondían en ese momento. Me convertí, de cuenta, en la mamá de mi hermano, de mis 2 hermanos, del mayor y del chiquito. Tuve que hacerme cargo de la casa, de las comidas, de absolutamente todo del hogar. De esto, hermana, han pasado 8 años. 8 años que mi familia y yo seguimos sufriendo y tratando de recuperarnos. Mi hermano mayor cayó en las drogas y es algo que no tienes idea de cómo me rompe el corazón saberlo. Yo desde los 15 años empecé a buscar trabajitos de aquí a allá para poder tener dinero para comprarme mis cosas porque ni mi mamá ni mi papá un peso te puedo decir que me dan hasta la fecha.
Actualmente estoy estudiando mi licenciatura, estoy trabajando, me tuve que cambiar de ciudad, hermana. Te digo, yo de mi mamá y de mi papá no recibo ni un peso, no recibo ayuda de nada. Tuve muchísimos problemas con mi mamá y con mi hermano porque nos dejamos de hablar por toda la situación. Y es que ahí te va. Bueno, hermana, por último, mi hermano menor se fue a estudiar a una escuela militar porque él, pues, que quiere ser militar. Entonces, mi mamá y mi hermano mayor se quedaron viviendo juntos. Obviamente, mi hermano, te digo, sigue en esta onda de las drogas. Horrible, porque, pues, todo sigue igual con ellos. Otra cosa que es importante que contarte y es que mis papás se siguen viendo, ¿eh? Mis papás siguen teniendo comunicación y siguen teniendo sus que veres. A pesar de todo, fíjate, no nos ayudan para absolutamente nada. Es más, mi papá ni siquiera nos marca, ni para regañarnos, ni para nada. A veces nos marcaba para regañarnos, pero no le importamos en lo absoluto. Fíjate, un tiempo mi papá me estuvo dando 500 pesos por semana, 500 pesos mexicanos, que son como $25 más o menos. Depende en qué momento estés viendo este video, de cuánto está el dólar, pero eso es lo que me daba por semana y me decía que era una malagradecida, que debería de estar agradecida por lo que me daba, que no sé qué. Y yo le dije, ¿sabes qué? No me des nada. Así déjalo. Ya no. Por eso decidí que mejor no me diera ni siquiera un solo peso, hermana. Porque eran 500 pesos a la semana, o sea, 2,000 pesos al mes, mexicanos, 2,000 pesos mexicanos, que todo el tiempo me estaba cante y cante y cante y cante sacando en cara. Ojalá, hermana, pudiera regresar el tiempo para que mi mamá a lo mejor pudiera ser diferente y que no, ellos dos no nos hubieran dado tantos traumas, tantas cosas tan tristes y tan feas. Pero hoy entiendo que ella decide estar ahí, porque a pesar de tantos años, después de tantos maltratos y de incluso tratarnos de esa manera nosotros como sus hijos, ella decidió seguir con mi papá.